Bienvenidas y bienvenidos a Galería VIP. Estamos con el expresidente de Guatemala, Marco Vinicio Cerezo. Muchas gracias por esta entrevista. No, es un placer estar con ustedes. En el Centro Fox, en el Foro Internacional de Negocios, se ha hablado mucho respecto a cómo incentivar el crecimiento económico, los contratos regionales, este crecimiento de todos los países de esta zona. ¿Usted cuál ha sido su participación? Bueno, he participado en varias partes del foro y lo que hemos hecho es trasladar un planteamiento que hemos estado haciendo en Guatemala en lo que le llamamos el Foro Regional Esquipulas, que se refiere a la integración centroamericana. Y hemos planteado la conveniencia de revisar el modelo de desarrollo que hemos venido teniendo en los últimos años en América Latina, un modelo de desarrollo que estaba dirigido a establecer pues una estabilidad macroeconómica en los países y un crecimiento económico, pero este modelo empieza a ser obsoleto en virtud de que no ha podido resolver algunos problemas como la inclusión social, la participación de los sectores de la clase media y de los sectores populares en la promoción de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, lo que hemos decidido es proponer la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Eso hemos estado conversando y este modelo de desarrollo se tiene que fundamentar en un acuerdo público-privado en el cual el gobierno tiene un papel muy importante, pero definitivamente también el sector privado. Partimos de la base de reconocer un hecho histórico innegable, que en los modelos de desarrollo un acuerdo entre dirigentes políticos, gobierno y sector privado es fundamental si queremos que ese modelo se desarrolle en el tiempo con éxito. ¿En qué ámbitos podría desarrollarse? Bueno, lo que hemos planteado en este momento es encontrar un motor para el desarrollo que podría ser para América Central y América Latina en general, pero para América Central, el Caribe y en general Mesoamérica, definitivamente el motor de desarrollo podría ser invertir en uno de los requerimientos más importantes de la región, que es invertir en infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando en la modernización de autopistas y de carreteras para comunicar los puertos para la exportación, los mercados del interior del país para ponerlos en los lugares en donde se utilizan o se consumen las mercaderías. Estamos hablando de nuevos aeropuertos, de puertos de alto calado para recibir grandes importaciones del Asia y poder hacer exportaciones a otros países del mundo, en infraestructura de vivienda y de servicios para la población. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas con una nueva visión íntimamente relacionada con los procesos de desarrollo, con el objeto de que el crecimiento económico se convierta en desarrollo, lo que implica definitivamente que no solo un sector de la economía, el sector económicamente financiado, sino que además de eso todos los sectores de la población reciban los beneficios de la riqueza, los beneficios de las oportunidades y del bienestar, y por lo tanto se vaya creando un sentimiento de cohesión social en las sociedades que en este momento ha estado ausente. Es uno de los temas incluso. Este es uno de los temas también del foro, que de hecho se ha venido tratando cómo se puede construir ese sentimiento de cohesión social con la participación de los estados, de los políticos, de la sociedad civil, pero por supuesto del sector privado, porque la ausencia de este sentimiento de cohesión social crea un sentimiento de exclusión, de falta de participación en la sociedad y conduce a grandes masas de la población a sentirse marginados y por lo tanto a participar en eventos o en actividades ilícitas que crean conflictividad social o que crean sentimientos de inseguridad en la sociedad, pues como es el crimen organizado, el tráfico de drogas y otros elementos criminales que han provocado una enorme inestabilidad en las sociedades modernas. Justamente, ¿cómo blindar todos estos tratados para temas de seguridad? ¿Cómo hacer una migración segura, negocios seguros, el cuidado de las fronteras, etcétera? Fíjese que en este planteamiento del nuevo modelo de desarrollo se está haciendo también una afirmación que es fundamental. Tenemos que darnos cuenta que los países individualmente considerados no pueden ser capaces ni de provocar el desarrollo en un mundo globalizado, ni adquirir altos niveles de competitividad, pero también para mantener altos niveles de competitividad y procesos de desarrollo que requieren tiempo y periodos prolongados de 10 a 20 años, pues necesitamos crear estabilidad y sentimientos de seguridad. Pero la seguridad, muy afectada
por el crimen organizado, el narcotráfico y otros crímenes de carácter internacional, pues han afectado a todos los países en su conjunto porque son transnacionales, no afectan solo a un país. Digamos, México tiene algunos problemas de seguridad con el narcotráfico, el crimen organizado, pero esos problemas empiezan a afectar a América Central, y América Central afecta a otros países del Caribe, y entonces exige definitivamente acuerdos regionales de seguridad. El desarrollo tiene que ser visto con una mentalidad regional y por lo tanto también la seguridad, que es como la infraestructura básica para el desarrollo. Por esta razón, en el sistema de integración centroamericano se propuso un acuerdo regional para la seguridad, en la que se invitó también a países que pertenecen a Mesoamérica como México y como Colombia, y por supuesto a la comunidad internacional, porque la inseguridad en América Central y en Mesoamérica afecta a otros países del mundo y también empieza a violentar otras sociedades. Por lo tanto, la visión tiene que ser de carácter regional. En América Central se ha planteado de manera regional, y con la participación de México y Colombia se mira ya de una manera mucho más amplia y mucho más completa. ¿Cuál es el llamado que hacen respecto al tema del narcotráfico, sobre todo Perú, Colombia, México, etcétera? Bueno, lo que se ha hecho en este momento a nivel internacional es empujar una visión de carácter global. O sea, no podemos tener una visión estrictamente localizada en un país, y entonces un nivel de cooperación en diversos niveles. En este plan de seguridad regional se han localizado una serie de planes prioritarios. Por ejemplo, se tiene que desarrollar una capacidad integrada de información, inteligencia. El traslado de información permite entonces la prevención del crimen, deteniendo a las personas que se van a mover dentro de estos países, y permite, además de esto, conocer los mecanismos y las vías del tráfico de la droga o las fórmulas del crimen organizado, por ejemplo, el lavado de dinero, porque ellos necesitan mucho dinero para poder mantener estas redes de narcotráfico. Entonces, información, inteligencia, entrenamiento con una visión de carácter regional y aprobación de acuerdos internacionales o legislación también de carácter regional en forma homologada, para ir enfrentando de una manera eficiente y efectiva todos los problemas que representa estos niveles de inseguridad, y lo que se ha dado en llamar pues las nuevas patologías del mundo moderno, que son el tráfico de personas, el tráfico de drogas, pero también el lavado de dinero, que afecta institucionalmente a cada uno de los países. El presidente Vicente Fox ha insistido en la legalización de la marihuana. Es que una de las conclusiones a las que se ha llegado es que no se puede tener ante un crimen, un nivel de criminalidad tan complejo como el tráfico de droga o el lavado de dinero o el tráfico de personas, una sola visión. Se tiene que abrir una discusión sobre los diversos mecanismos para poderlos enfrentar. Y en algunos países, incluso en algunos estados de los Estados Unidos, creo que ya son más de 20, se están ensayando las fórmulas de legalizar un tipo de drogas a las cuales se les da una visión más bien de médica, de tratamiento de enfermedades psicológicas, o incluso la tolerancia a su consumo individual. Se está castigando entonces pues el que está, el expendedor, el traficante, y que está promoviéndolo como un negocio, no como una visión de otro carácter más bien preventivo. Por lo tanto, abrir la discusión sobre sí el enfrentamiento a los niveles de criminalidad, pero también una visión de revisar en qué medida algunas de las drogas pueden ser legalizadas, como en una época fue legalizado el consumo de alcohol después de la prohibición, porque se demostró que la prohibición en términos absolutos no era eficiente. Esta discusión también ha sido propuesta por el presidente de Guatemala, también ha sido pues avalada y apoyada por el presidente Santos de Colombia y el presidente Mujica de Uruguay, quien incluso ha tenido avances muy concretos mandando leyes para que estas cosas se aprueben en el Congreso de la República. Sin embargo, hemos platicado con algunos expresidentes, Chile en contra, Ecuador en contra, y justamente dicen que es una falsa teoría decir que así se va a combatir este problema de salud, que en realidad es abrirle la puerta a la legalización de otras drogas que pueden enfermar más a la sociedad.
Bueno, mire, el planteamiento concreto que creo que está haciendo el presidente de Guatemala, el presidente Fox y los otros presidentes que hemos mencionado de América del Sur, no se está planteando una legalización total de las drogas, sino que se abra a discusión el problema. Es decir, lo que se debe de plantear es la despenalización de la discusión del tema de la droga, porque nos habían metido en un solo concepto, especialmente viniendo de los Estados Unidos, el concepto de que lo que se tiene que tener es como una guerra contra la droga, pero como tiene tantos efectos, y para países como América Central, el dilema fundamental es que nosotros básicamente hemos sido lugares de tránsito y que estamos sufriendo las consecuencias de un enfrentamiento típico militar, y el problema es que muchos de los recursos que se destinan a la guerra contra la droga se dejan de destinar a la educación, a la salud preventiva, al tratamiento de la seguridad alimentaria, y por esa razón lo que tenemos que ver es cuáles aspectos pueden legalizarse, sacarlos de la represión y cuáles se deben de enfrentar militarmente o por la seguridad policíaca para poder entonces hacer acuerdos a nivel regional, pero tratando de ir reduciendo el enfoque a lo que es verdaderamente violento, muy peligroso o causante de daños mayores. Sin embargo, hay una contradicción entre la ONU y la OEA, ¿no? Consiguen debatir con estas posiciones, la verdad, bastante radicales respecto a hablar de ello o ni siquiera hablar de ello. Sí, porque en la ONU, pues los países que han tenido una visión muy radical del enfrentamiento no quieren hablar de ello porque saben que la discusión va a abrir definitivamente otras vías de solución o disminuye la actitud extremadamente violenta que se ha tenido tradicionalmente, pero muchos de los países, incluso como los Estados Unidos, que es un país federal, está viendo que algunos estados están haciendo aprobaciones de carácter legal que les está ayudando para enfrentar el problema del consumo de droga que ellos tienen. Tal vez el problema más grave que enfrentan los Estados Unidos es el nivel de consumo de la droga. Por lo tanto, los hechos están demostrando que es conveniente abrir la discusión y encontrar diversos mecanismos para enfrentar cada uno de los consumos dependiendo de la gravedad y del impacto que producen en la sociedad. Por supuesto, no se debe aceptar definitivamente la existencia de capos que empiezan a sustituir al Estado en localidades determinadas, que empiezan a corromper las instituciones del Estado. Este tipo de cosas que sí van dirigidas en contra de la institucionalidad de los estados y de los países, pues deben de ser enfrentados directamente. Es una amenaza real al Estado. Es una amenaza real al Estado. Es una amenaza real porque lo va sustituyendo en su capacidad de imponer el orden en algunos lugares, lo va sustituyendo en la solución de ciertos problemas de carácter local y va infiltrando las autoridades de tal manera que empiezan a corromperse y a debilitar la capacidad del Estado para cumplir con su función de coordinador del esfuerzo nacional. Marco Benicio Cerezo, expresidente de Guatemala, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar quisiera abordar el tema del respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, sobre todo en nuestros países. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Marco Benicio, quisiera preguntarle, ¿cómo es el trato digno a los migrantes en nuestros países, Guatemala, México? Bueno, debo decirle que para nosotros es una enorme preocupación a nivel político, a nivel gubernamental y a nivel de la sociedad en general el dilema del tratamiento, el respeto de los derechos humanos para los migrantes. Yo tengo la impresión que el dilema de los migrantes es un problema que tenemos que ver también con una visión de carácter regional y discutirlo a fondo, abiertamente, para poder resolver los problemas, porque ha existido a lo largo de muchos años, pues tanto en los Estados Unidos como en nuestros países y en México, pues una discusión liviana alrededor de este problema. Se toman medidas relacionadas, por ejemplo, en la frontera con México sí se han adoptado una serie de medidas que legalizan la presencia de los trabajadores guatemaltecos en México y han producido beneficios concretos, porque de hecho la migración de Guatemala para México ha sido una migración muy tradicional y es estacional, porque pasan a trabajar, a recoger cosechas de café y de otro tipo de siembras
Por lo tanto, existe ya una costumbre para hacerlo, pero como ahora la migración tiene también un tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica, entonces se está produciendo dos problemas sumamente graves. El crimen organizado empieza a asaltar, a extorsionar y a asesinar a los migrantes que vienen del sur, particularmente de Guatemala, en este tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica, sin tomar en cuenta los peligros que corren ya al ingresar a los Estados Unidos. Y se está produciendo dos fenómenos. La migración no se ha detenido, sino que ha aumentado a pesar de los sucesos y los acontecimientos violentos que se han producido en contra de los migrantes. Pero no se ha tomado ninguna decisión. Sí se han tomado medidas de los migrantes estacionales al otro lado de la frontera en los estados del sur de México, pero no se han tomado medidas drásticas, correctas y acordadas para proteger el tránsito de los migrantes hacia los países del norte. Y entonces el fenómeno que se está produciendo, que está produciendo más problemas para México que beneficios, es no tocar ese tema, está conduciendo a que los migrantes ya no llegan a los Estados Unidos, se quedan en México y el problema va a ser un problema para México de una migración ilegal que está vinculándose más bien a las organizaciones ilegales en la búsqueda de llegar a los Estados Unidos y causándole problemas de seguridad a México, problemas de violaciones de los derechos humanos a ellos y problemas de estadía ilegal en México. Eso nos sucedió a nosotros en Guatemala, porque Guatemala tiene el problema que es la frontera norte de América del Sur. Y entonces un lugar como Tecún-Umán, se hizo un estudio por la Universidad de México con investigadores guatemaltecos, el doctor Mario Monteforte Toledo lo dirigió en Guatemala, de una ciudad de 50,000 habitantes se convirtió en una ciudad de 1 millón de habitantes, solo que los arriba de los 50,000 eran migrantes de América del Sur, que se quedan sin trabajo, viviendo ilegalmente en Guatemala, en la frontera guatemalteca, y por lo tanto inmediatamente se comprometen con grupos criminales o con actividades ilegales para poder sobrevivir. Y eso empieza a suceder en México. Entonces, el planteamiento de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, que yo presido y que desarrolla trabajos de investigación, de lobby y cabildeo político en nuestros países en América Central y en el Caribe, pero que te participe en este tipo de foros para plantear los problemas. En un foro, en el tercer foro regional que hicimos en Guatemala, planteábamos de que la única manera de resolver el problema es que los estados tomen medidas acordadas, públicas y legales, para que los migrantes, si quieren venir a México, como ya se está haciendo, a trabajar, estén estacionalmente y se regresen, y si van en tránsito, pues se les dé ciertas garantías de que van a pasar rápidamente, no se van a quedar, y para que los consulados de cada uno de los países tengan la capacidad de localizarlos, regresarlos al país si no pueden pasar a los Estados Unidos, o resolverles problemas de carácter social, de seguridad y de protección ciudadana. Lo que se tiene que hacer es, como con todos los problemas, discutirlo abiertamente y tomar decisiones y acuerdos y no ocultar el problema como no existiera. Porque entonces sucede lo que sucedió con el famoso tren que se descarriló y todos vemos las imágenes de televisión de la gente sobre el tren porque no pueden tomar autobuses, no pueden pagar el tránsito por México en virtud de que no hay un reconocimiento de la existencia del problema. Por lo tanto, el planteamiento es discutámoslo abiertamente y encontremos soluciones para evitar que se le convierta en otro problema a los estados de tránsito. ¿Pero es hipocresía o es corrupción? Yo diría que las dos cosas, porque también las autoridades de cualquiera de nuestros países se comprometen y utilizan la debilidad de los migrantes y lo convierten en corrupción. Y por el otro lado, pues hay un poco de hipocresía porque se trata como de no tomar en cuenta el problema. Debo de reconocer que las autoridades mexicanas lo están empezando a tratar abiertamente con los gobiernos centroamericanos. ¿En este sexenio o desde el anterior? No, a finales del anterior y fundamentalmente en este sexenio. Tengo la impresión de que el presidente Peña Nieto está empezando como a hacer lo que nosotros estamos planteando, destapar los problemas y tratarlos en lugar de ocultarlos. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos lamentablemente no ha aceptado discutir esto abiertamente.
Y hasta ahora que se está planteando la nueva ley de migración en los Estados Unidos, pero se está tratando de enfocar por otro lado, es decir, vamos a darle esperanzas a los migrantes de que se van a legalizar, pero ponen tanto requisito y el problema de la vida diaria no se está enfrentando, sino que de los que ya están viviendo en los Estados Unidos, los dreamers que pretenden quedarse en los Estados Unidos. Por lo tanto, en la Fundación Esquipulas y en la misión presidencial latinoamericana, donde participan muchos de los presidentes que hemos venido al Centro Fox a participar en este evento, formamos parte de lo que se llama Misión Presidencial Latinoamericana, cuyo objetivo es tratar de que se abra a discusión esos problemas y proponer soluciones, no criticar, no meternos en problemas, sino que al contrario, proponer soluciones. Hemos planteado la posibilidad de ir a los Estados Unidos a hacer un planteamiento de cómo lograr que se establezca un nuevo estilo de relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica, ni nosotros seguirlos viendo para siempre como el imperialismo que nos ataca y es el culpable de todos los males, ni que ellos nos sigan viendo como su patio de atrás con los que no quieren discutir los problemas reales. Por ejemplo, Estados Unidos decide tomar una guerra con Siria, somete en el Congreso de Siria a la discusión, pero nosotros vamos a ser afectados por ese problema, pero ni siquiera nos preguntan. O sea, debería existir una discusión. Los Estados Unidos debería estar abierto a discutir con sus aliados latinoamericanos los problemas de la guerra, los problemas de la crisis económica, los problemas, por supuesto, de los migrantes y hacer acuerdos correctos pensando en las tradiciones históricas y para los Estados Unidos en los beneficios que las migraciones europeas y latinoamericanas le han producido. De hecho, en este momento, los latinoamericanos se están volviendo definitivamente una fuerza que no se puede negar en los Estados Unidos. Por lo tanto, discutir sobre los migrantes y crear permisos de trabajo temporales, mecánicas legales para que puedan llegar y salir de los Estados Unidos, creo que es una cosa que se tiene que plantear. La idea de América Central y la idea de la misión presidencial latinoamericana y de la Fundación Esquipulas es, seamos sinceros, discutamos los temas y encontrémosle soluciones entre partners, no como que si no existiéramos, ¿verdad? Hay algunos que dicen que se debe de promover los tratados de libre comercio Centro-Sudamérica y alejarse un poco de esta dependencia económica de Estados Unidos. Ustedes hablan incluso de una relación más estrecha comercialmente hablando, Estados Unidos, México, Guatemala. Definitivamente, yo creo que hablar de alejarse de los Estados Unidos es muy complicado, primero porque es el mercado más grande del mundo y sigue siendo importante para todos los países, pero fortalecer los acuerdos México, Guatemala, México, Centroamérica, Mesoamérica, para discutir con otros mercados del mundo de común acuerdo y hablar sobre este tipo de problemas que nos afectan a nosotros y que los Estados Unidos no quiere tratar, es muy importante porque los tratados de libre comercio tienen no solo el área de libre comercio de mercadería, sino que tienen también discusión sobre derechos, protección de patentes, derechos laborales. Existen muchísimos otros aspectos que en el replanteamiento del análisis del Tratado de Libre Comercio se deberían de tocar también estos temas, de decir, bueno, ok, nosotros les abrimos las puertas para que ustedes inviertan en nuestros países, pero ustedes siéntense a discutir con nosotros de los problemas que nos afectan, como el tema de los migrantes y como el tema de los derechos de la biodiversidad, por ejemplo, que no se están reconociendo en el mundo. Ustedes son un presidente democrático después de varias dictaduras. ¿Cómo ve la democracia en su país y a nivel regional? Creo que la democracia, a partir de los años 80, cuando nosotros terminamos con la guerra regional e interna, planteamos el proceso de paz de Esquipulas I y Esquipulas II e iniciamos el proceso de institucionalización democrática, nos tocó crear la institucionalidad y por primera vez en la historia de América Central ha sido exitosa esta institucionalidad democrática. Tenemos más de 25 años de gobiernos electos popularmente, crecimientos económicos importantes que han hecho de América Central el segundo mercado más importante para los países de América Central después de los Estados Unidos y del Tratado de Libre Comercio con México.
Pero tenemos una deuda importante que es lo que estamos planteando, por eso estamos exigiendo este nuevo modelo de desarrollo. La deuda es la inclusión social, la equidad y la participación de los otros sectores que han sido marginados, porque aunque hemos crecido económicamente, aumentaron los niveles de pobreza extrema, sí, aunque disminuyeron los niveles de pobreza relativa, aumentaron los niveles de pobreza extrema y se crearon fenómenos como las hambrunas que no existían en América Central. Por lo tanto, esa agenda pendiente tiene que ser enfrentada con este nuevo modelo de desarrollo que estamos planteando en la Fundación, porque si no, la democracia se pone en peligro si no favorece a todos sus hijos. ¿Otto Pérez Molina está haciendo bien su trabajo? Creo que el presidente Pérez Molina está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista institucional. Tengo la impresión de que algunas de sus iniciativas no han sido planteadas oportuna y adecuadamente y por eso han encontrado rechazo en algunos sectores de la población, pero hoy por hoy está respetando las reglas del juego, está respetando la institucionalidad del país. Creo que está tratando de crear una buena relación con el sector privado y por lo que hemos visto está abierto a la discusión de este nuevo modelo de desarrollo que estamos planteando, lo que nos abre pues la esperanza y la confianza en el futuro. Vamos a la sección de los 7 pecados. Le voy diciendo a cada uno, me dice lo que se le ocurre. Yo tengo muchos, así que no. Vamos a ver. Gula. Bueno, comer más de lo que debe. Lujuria. Debe de controlarla siempre. Pereza. Luchar contra la pereza y hacer lo que uno tiene que hacer es lo mejor. Soberbia. La soberbia es un pecado que un dirigente político no debe tener ni ninguna persona porque entonces se equivoca. Avaricia. La avaricia conduce a la corrupción y por lo tanto debe de rechazarse. Envidia. La envidia es el peor pecado que puede cometer cualquier persona. Existe mucha envidia en nuestras sociedades por las circunstancias sociales que vivimos, pero no es algo que uno deba de aceptar, sino que debe tener una actitud positiva en función de lo que otro tiene. Uno, si es bueno, debe imitarlo y si no, rechazarlo. Ira. La ira es un mal consejero, tanto para las relaciones personales como para la política y las relaciones sociales, porque conduce a errores gravísimos de enfrentamiento con otras personas de manera innecesaria. Marco Vinicio Cerezo, muchas gracias por estar aquí en Galería. Es un placer estar con ustedes y en el Centro Focus. Expresidente de Guatemala. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.